quiero que viajemos a Iowa, Estados Unidos. Nos involucraremos en la vida de la familia Gosch. Te presento a Johnny Gosch. Tiene apenas 12 años de edad. Solía despertar a su padre para que lo acompañara en su labor. Pues sí, desde niño repartía periódicos locales a los ciudadanos junto a su papá. Johnny era muy responsable y madrugador. Nunca faltaba a su trabajo. Es más, parecía disfrutar de lo que hacía. Sin embargo, en la mañana del domingo 5 de septiembre de 1982, decidió ir solo y no avisarle a su papá. Quería vivir la aventura y estaba seguro de que podía hacerlo. Así que muy a las 6 de la mañana Johnny salió de su casa, que se ubicaba en el suburbio de West Des Moines, en Iowa. Todo estaba listo. El niño llevaba sus pliegos de periódicos en sus brazos. Todos los habitantes del vecindario conocían a Johnny y su familia, pues a fin de cuentas el negocio de repartir los periódicos era un asunto familiar. Sin embargo, ese día, unas horas más tarde, los vecinos llamarían quejándose de no recibir un ejemplar de los periódicos que se supone Johnny tuvo que haber entregado horas antes. Noreen y John, sus padres, estaban muy preocupados por el paradero de su hijo, que aún no se comunicaba con ellos. Su padre de inmediato salió a buscarlo. Luego de recorrer algunas manzanas de casas que componían su vecindario, encontró la caja en la que su hijo solía llevar los periódicos. Poco después regresó a su casa angustiado, pidiéndole a su esposa Noreen que llame a la policía y les notifique que el niño estaba desaparecido. «45 minutos después, la policía llegó a la casa de la familia. Los padres comenzaron a hablar con los detectives para entregarles todos los detalles de la desaparición de su hijo, es decir, Johnny Gosch. Minutos después, Noreen llamó a sus dos hijos mayores. Uno de ellos se encontraba trabajando y el otro en la universidad. La mujer les contó la explicación y les solicitó que se reunieran todos para buscar a Johnny. Unos niños aseguraron haber visto a Johnny hablando con un señor que manejaba un Ford Fairmont azul. Aparentemente el hombre se detuvo frente a él y le preguntó una dirección de inmediato. Johnny se sintió incómodo y asustado por la situación, por lo que decidió voltear e irse. Esta conversación que te cuento sucedió aproximadamente a las 7 de la mañana. Johnny caminaba rápido para alejarse del hombre. Sin embargo, el hombre del vehículo encendió el carro y prendió sus luces delanteras 3 veces. Esto en señal de aviso, y así fue. Un cómplice salió en medio de la cuadra, interceptó a Johnny y lo subieron al vehículo. Así inicialmente se manejó la teoría. La policía logró reseñar toda la información que se tenía del caso hasta ese momento. Algunos detalles sobre los posibles sospechosos y detalles del vehículo del cual escaparon. Aún así no había mucha información que permitiese avanzar significativamente en el caso. La policía, dentro de sus hipótesis, no contemplaba aún la teoría de que el niño fuera secuestrado. Su desconfianza sobre esta opción era porque aún no habían pasado 72 horas que estipula la ley para que un niño se considere desaparecido o secuestrado. Mientras tanto, la familia Gosch se comunicó con medios de comunicación locales para que pudieran difundir la información de su hijo, con esperanza de encontrarlo con vida. El caso llegó hasta el FBI, quien decidió cooperar con la búsqueda de Johnny, pero aún no tenían mucha evidencia de los sospechosos. Johnny David Gosch nació el 12 de noviembre de 1969 en Des Moines. Tenía cabello corto de color castaño, muy pecoso y ojos azules. El día de su desaparición, el niño usaba una camiseta con un estampado que decía Kim's Academy, pantalones jogger junto a una maleta amarilla que cruzaba su pecho. Pero quiero que vayamos unos días antes de su desaparición, ya que según su mamá,
Hubo algunos eventos llamativos, por ejemplo, el 3 de septiembre toda la familia asistió a un evento deportivo en el que el hermano mayor jugaría. Una vez en el lugar, el pequeño le pidió permiso a su madre para ir a comprar pocholo. El niño con bastante seguridad bajó las gradas y se encontró con un policía con el que tuvo una pequeña conversación. Sus padres notaron que fueron por lo menos en 2 oportunidades en las que su hijo habló con el oficial. Poco después sus padres le pidieron que subiera con el policía, pues querían conocerlo. Según les contó su hijo, él era un buen policía. Incluso les confesó que cuando creciera le gustaría convertirse en un policía. Al día siguiente la familia cenó junta y en medio de la comida el niño preguntó: ¿puedo ir mañana solo a repartir periódicos? Su padre respondió con un afirmativo, pero su madre se mostró indispuesta y en desacuerdo, pues temía que algo le pasara. Por esa razón no tocaron más el tema. En ese momento Johnny se levantó, abrazó a su madre y se dirigió a su habitación. A la 1:30 am sonó el teléfono y el pequeño contestó. Luego su madre le preguntó quién era, a lo que el joven respondió que fue una llamada equivocada. Esa sería la última conversación que tuvo Noreen con su hijo. La madre se adueñó de los medios de comunicación para extender su mensaje de búsqueda. En una oportunidad, una mujer salió diciendo que vio a un niño en Oklahoma que pidió ayuda en medio de gritos mientras era arrastrado por 2 hombres. Sin embargo, esa pista no condujo a ningún lado porque carecía de evidencias. El 12 de agosto de 1984, Eugene Wade Martin desapareció luego de repartir periódicos por el mismo lugar que lo hacía la víctima anterior, por lo que podemos inferir del presunto atacante es que tiene un patrón en común más claro. Ambos trabajaban en lo mismo, en la misma zona y ambos eran niños. Las circunstancias fueron idénticas, el niño solía ir acompañado de su hermano, sin embargo, el día de su desaparición terminó saliendo solo de casa, pero nunca más regresó. De igual forma se vio al infante hablar con un hombre de unos 40 años aproximadamente. Todo parecía estar bajo control porque parecía una relación muy amistosa. Justo a las 7 de la mañana se conoció la noticia de que el niño había desaparecido. De inmediato los padres llamaron a la policía para hacer el reporte. Los detectives de inmediato creyeron que se trataba de un secuestro y que podría estar relacionado con la desaparición de Johnny 2 años atrás. Aún así, no tenían pistas contundentes para resolver el caso. Solo 2 meses después sucedió otra desaparición aún menor en circunstancias muy similares. Así que era obvio que estaban frente a un crimen serial. En septiembre del 84, un empleado de la empresa Anderson Erickson Dairy le preguntó al presidente de la compañía si podían aportar con los casos anteriormente descritos. El hombre, pese a que no tenía la obligación de hacerlo, decidió hacerlo. Así que pusieron las fotos de los 3 desaparecidos con su biografía en las cajas de leche. Quiero aclarar que sus productos eran muy famosos, por lo que esto serviría de estímulo para todos sus compradores para que puedan aportar toda la información importante sobre estos casos. Eso sí, si tenían información alguna. Poco después, Prairie Farms Dairy se unió a la iniciativa. Decidió difundir fotografías de los pequeños con esperanza de recibir información sobre ellos. Un año después, en 1985, una mujer recibió un billete de $1 con un texto escrito que decía: "Estoy vivo". Sin embargo, los detectives prefirieron ignorar el detalle pensando que se trataba de una broma de mal gusto. 3 años después, en el 88, apareció una supuesta carta escrita por Johnny Gosch. En ella, aseguraba que había sido secuestrado y le habían cambiado su apariencia física. Además, agregó que lo habían utilizado para hacer cosas terribles.
y este nuevo detalle también fue ignorado por la investigación. Noreen, madre de Johnny, supo que su hijo había sido fotografiado en un par de ocasiones, por lo que le permitió pensar que lo que sucedió con el pequeño no fue al azar, sino más bien fue un crimen premeditado. La mujer, en su búsqueda de pistas, organizó una fundación con el nombre de su hijo y se puso como meta hacer conferencias para visibilizar las falencias en seguridad y que el caso de Johnny no se olvidara con el tiempo. Todos sus esfuerzos titánicos arrojaron frutos, pues fue por su arduo esfuerzo que se logró promover una ley en el Congreso que estipulaba que todos los niños que tuvieran indicios de ser raptados tienen que ser atendidos por los oficiales de manera inmediata y rigurosa. Sin embargo, los años pasaban y no tenían ninguna pista certera sobre el paradero de ninguno de los chicos desaparecidos. Incluso los dos detectives que les colaboraban a la familia se vieron frustrados luego de no conseguir ninguna pista que permitiese avanzar en el caso. En 1986, Mark Allen, un niño de 13 años, desapareció en el mismo pueblo. Este le dijo a su madre que caminaría a casa de un amigo. Lamentablemente nunca más se supo de él. En 1989, un hombre aseguró ver a Johnny el día de su desaparición. Se trataba de Paul Bonaxi, de 21 años, acusado de haber abusado íntimamente a una menor de 5 años. Su testimonio fue escalofriante y muy revelador. Aseguró que años antes de su captura fue raptado por una red de captores de pequeños, y fue esa misma red quien le obligó a cooperar con la desaparición del niño. Según él, ese día iba acompañado de los raptores, pero él se ubicaba en los asientos traseros del vehículo que se utilizó. En una cuadra solitaria bajó la ventana y llamó a Johnny, quien se encontraba caminando de manera muy asustada. De manera inocente, el niño se acercó y, sin esperarlo, se bajaron varios hombres encargados de subirlo al vehículo, y cuadras más adelante lo cambiaron de vehículo a una furgoneta. También aclaró que Johnny fue puesto en una bolsa negra para disimular la situación. Después de ahí, todos los niños que caían en manos de esta agrupación eran vendidos por sumas de hasta $50,000 por cada uno. Pero lo más inquietante es que en otras ocasiones eran puestos a disposición cariñosa, y espero que me entiendas, a múltiples funcionarios importantes. Estas reuniones eran macabras, pues aparte de las despreciables caricias, muchos de ellos eran cortados en pedazos e ingeridos por algunos invitados. Su testimonio tomó mucha seriedad luego de que él revelara a los padres de Johnny algunos detalles físicos que tenía el niño que eran muy privados, como una quemadura en su pantorrilla y una marca de nacimiento que tenía en todo el pecho. Entonces se trataba de una organización muy pero muy poderosa quienes estaban detrás de todo esto, según el joven. Lamentablemente la policía decidió ignorar su testimonio para no investigar nada sobre la supuesta organización. Para poner las cosas peores, la madre de Johnny fue advertida a muerte por su interés de investigar sobre dicho testimonio y sobre el paradero de su hijo. Muchos años después, en 1997, la casa de la familia Ghosh recibió una inesperada visita a las 2:30 am. Cuando la madre abrió la puerta, vio un hombre extraño junto a Johnny Ghosh, que para ese momento ya tenía 27 años. El hombre extraño le comentó a la madre que Johnny fue raptado hace muchos años atrás y fue puesto a disposición de la organización que mencionó Paul Bonaxi, pero este había sido desechado porque ya era mayor de edad. De inmediato el hombre se levantó la camisa y le mostró la cicatriz a su mamá. Johnny lucía muy extraño.
Parecía ser muy precavido con lo que contaba y nunca dejó de mirar a su acompañante en señal de aprobación sobre todo lo que decía. Sin embargo, un detalle importante es que aseguró que temía por su vida. Minutos más tarde, tuvo que irse sin dejar mayor rastro. La madre informó al FBI y a su expareja, pero lamentablemente nadie le creyó. Incluso intentaron explicar la situación con una broma de muy mal gusto, pues creyeron que Noreen estaba alucinando. Sin embargo, ella estaba segura que habló con su hijo y eso le condujo a escribir el libro Porque Johnny no puede volver a casa. «24 años después de la desaparición de Johnny se reveló una cruda verdad. En la puerta de la casa de Noreen encontró un sobre que contenía 3 fotos. En las imágenes se apreciaban 3 chicos entre 12 y 13 años. Uno de ellos, según su mamá, era Johnny Gosch. Mira tú mismo la foto y saca tus propias conclusiones sobre el por qué la policía decidió ignorar desde el primer momento el testimonio de Paul Bonacci. Han pasado 40 años y el caso sigue inconcluso. No hay culpables de los hechos y Johnny nunca más apareció. Mientras su madre siga viva, seguirá luchando por justicia. Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana en Los Ángeles cuando el departamento de bomberos de la ciudad recibió el reporte de un incendio. Una mujer, mientras regaba sus plantas en el patio, escuchó una explosión cerca de su casa proveniente al parecer de los Barsi, donde vivía la pequeña y ya famosa actriz a pesar de su corta edad, Judith Barsi. Inmediatamente el departamento de bomberos se dirigió rápidamente al lugar donde había sido reportado el incendio. Una vez llegaron, se encontraron con un panorama alentador. Las llamas no eran suficientemente fuertes y en cuestión de minutos podrían contenerlas con facilidad. La preocupación que empezó a surgir entre los bomberos es que a pesar de que el fuego no era suficientemente fuerte, ninguna de las personas que debían encontrarse dentro habían salido, así que su respuesta fue inmediata y acabaron rápidamente con el fuego que se propagaba por toda la casa. Finalizada la labor de controlar el fuego, empezó la labor de rescate. Con la mayor premura del caso, entraron los rescatistas a la casa. Sin embargo, uno de ellos esperaba la situación con la que habrían de encontrarse. Las 3 personas que habitaban la casa fueron halladas sin vida. La policía y los forenses hicieron presencia también en la escena. Un simple vistazo bastó para concluir que la causa de muerte de los 3 cuerpos no había sido causada por el incendio. A pesar de que los cuerpos presentaban quemaduras de alto grado, tenían señales de violencia que el fuego no podía haber causado. En los 3 casos, los cráneos habían sido explotados por el impacto de una bala. Los Barsi habían asesinado despiadadamente. Inmediatamente la policía perfiló a un posible sospechoso. En días previos, la agente de Judith había estado tratando de comunicarse con su madre para ver cómo iba todo y hablar de las próximas actuaciones de su hija. Para su sorpresa, la persona que en todas las ocasiones contestó el teléfono fue el padre de Judith, que le mencionó que su esposa e hija se habían mudado a San Diego y que él solo se encontraba en la casa recogiendo algunas cosas necesarias que habían olvidado. El principal sospechoso era Joseph Barsi, uno de los 3 cuerpos que habían sido encontrados tras el incendio. Afortunadamente a la policía no le llevó mucho tiempo probar la veracidad de sus sospechas. Los estudios forenses arrojaron que quien había activado el arma que le quitó la vida a Judith, Anna y posteriormente a él mismo había sido el padre de la familia, Joseph Barsi.
Joseph Barsi nació el 26 de noviembre de 1932 en Hungría, en una zona industrial y muy humilde. El pequeño nunca conoció a su padre. Al parecer, estaba casado con otra mujer. Joseph fue un hijo ilegítimo y este hecho lo marcó durante toda su infancia. Su carácter era reprimido y le costaba comunicarse, razón por la cual en la escuela tanto alumnos como maestros sentían la plena libertad de acosarlo y hacerlo sentir mal. También fue víctima de violencia. Durante estos primeros años de infancia, Joseph empezó a desarrollar un extraño sentimiento de rechazo contra su madre, pues la culpaba de no haber conocido a su padre y la culpaba también de haber hecho que el hombre no pudiera estar junto a él durante su crianza. Cuando creció, este trauma pasó de su figura materna a la figura de la mujer en general, pues el hombre las despreciaba y decía sentir aberración hacia ellas. El hombre decía que todas las mujeres eran unas cualquieras. Debido a la ocupación soviética de Hungría, Joseph abandonó su país natal. En un principio se ubicó en Francia, donde conoció a su primera esposa llamada Clara. Con ella tuvo 2 hijos, un niño al que llamaron Varna y una niña que llamaron Agi. En un principio la relación se desarrolló con relativa normalidad. Eran una familia común que había huido de las violencias tanto domésticas como políticas que asolaban el territorio en el que habían nacido. Sin los traumas que había desarrollado Joseph, no lo iban a dejar tranquilo tan fácilmente. El hombre desarrolló problemas con el alcohol y en medio de su estado de alicoramiento, sus problemas se hacían más vividos y descargaba toda su ira contenida en lo primero que encontraba, y desafortunadamente eran su esposa e hijos. El hombre abusaba físicamente de Clara, a quien golpeaba en reiteradas ocasiones hasta que lograba calmarse. Desgraciadamente, los abusos no solo tuvieron como blanco a su esposa. Una vez la familia entera se mudó a los Estados Unidos en 1964, Joseph no tuvo suficiente con el daño que ejercía sobre su esposa y arremetía también contra su hija. Después de varios años de violencia doméstica y cansada de la situación y los abusos, Clara decidió escapar con sus 2 hijos a otra ciudad. Joseph mostró muestras de arrepentimiento y trató de arreglar las cosas, pero Clara mostró temperamento y decidió divorciarse de él. Con el sentimiento de desamparo que experimentó después de la separación, Joseph decidió mudarse él solo a California. Allí conoció a quien sería su segunda esposa, María Virovax, que como Joseph era una inmigrante húngara que escapó debido a la ocupación del país por las tropas soviéticas. Joseph trabajaba como plomero y María como camarera en un hotel. Rápidamente sintieron química y decidieron casarse y luego tendrían una hija. Judith nació el 6 de junio de 1978 en Los Ángeles, California. Judith no había aprendido aún a caminar y su madre, frustrada por no haber logrado cumplir su sueño de ser actriz, empezó a instruirla en las artes escénicas. Desde muy niña su madre la preparó para el mundo de la actuación y la quiso convertir en una estrella del cine. Los esfuerzos de su madre dieron fruto cuando un día ella y su hija se encontraban en una pista de patinaje y por casualidad un agente de televisión la vio. La niña empezó rápidamente a actuar. Primero apareció en campañas publicitarias. Luego escaló a comerciales y ya en su última etapa participó en películas haciendo voces o actuando como tal. Muy lejos de llevar una vida de sueño, Judith fue víctima de varios trastornos, pues debido a la presión que su madre ejercía sobre ella para que rindiera al máximo en su carrera como actriz, desarrolló problemas de sobrepeso y debido al estrés también tuvo problemas de crecimiento.
Sin embargo, su madre, cuya principal preocupación era la carrera de su hija, no fue nunca la principal responsable de los problemas de su hija. Al ver el meteórico ascenso de su hija en la industria del cine y sintiéndose constantemente como un inútil porque su hija aportaba más que él económicamente en la casa, Joseph, que para ese momento seguía teniendo problemas con el alcohol, empezó a golpear a su esposa y a la pequeña Judith. En varias ocasiones María trató de denunciarlos ante las autoridades, pero la excusa de estos es que nunca encontraban señales de violencia física. El hombre incluso llegó a estar preso durante un corto periodo de tiempo en el que lo encontraron conduciendo ebrio. Para Judith, esta época fue una pequeña tregua que les dio la vida y les permitió olvidar por un momento los constantes momentos de abuso que tenían que pasar junto a este abominable hombre. Fue tal el ascenso en la carrera de Judith que fue contratada para protagonizar su primera película titulada Tiburón: La venganza. La película sería rodada en las Bahamas. Era tal la frustración que Joseph sentía que, encandilado por su odio, le dijo que no la acompañaría a la grabación, y mientras María y Judith empacaban maletas para partir hacia su destino, Joseph entró a la habitación y, con la paranoia en su punto máximo, les dijo que las mataría si pensaban en escapar. Durante las grabaciones de la película, María comentó que temía por su vida y la de su hija. Varias personas la escucharon, pero nunca la tomaron en serio. Antes de regresar del viaje, ya tenía comprados los tiquetes para escapar a la casa de una de sus primas, pero pocas horas antes del vuelo, Joseph la llamó y reiteró las amenazas. Presa del pánico, María decidió volver al lugar donde diariamente ella y su hija sufrían abusos. Judith ahora encontraba en sus actuaciones una feliz salida para no estar en la casa aguantando los abusos de su padre. Incluso para ella, su tratamiento para el crecimiento se volvió un lugar al cual escapar, pues su madre alquiló un apartamento cerca del hospital y ahí se abrigaban de las arremetidas violentas de Joseph. No obstante, la paranoia del hombre no hacía otra cosa que aumentar, y cada vez que se encontraban en casa, su trato era más agresivo. La situación se empezó a volver más grave cuando en una grabación la niña no pudo contener las lágrimas y todos se enteraron de lo que tanto madre como hija estaban atravesando. Varias personas les aconsejaron poner denuncias para detener los actos del violento hombre y hacer que terminara tras las rejas, pero María tenía otro plan. Haría que fuera su propio marido el que la dejara. Sin embargo, y gracias al consejo Aggie, hija del primer matrimonio de Joseph, María hizo las respectivas denuncias ante la policía y empezó el proceso de divorcio. Incluso tenía todo planeado para escaparse con su hija al hotel en el que se hospedaban, para cuando le realizaban el tratamiento para el crecimiento de Judith. Aún así, la policía nunca decidió ponerle medidas cautelares a Joseph o anticiparse a lo que estaba por venir. El 25 de julio de 1988 fue la última vez que Judith salió a la calle. Joseph ese día se encontraba en su casa y su paranoia lo dominaba por completo. Intuía que en cualquier momento su hija y su esposa lo abandonarían como había hecho su anterior familia. Estaba dominado completamente por la ira y no pensaba en otra cosa que no fuera en eso. Cuando Judith entró a la casa, sus padres estaban discutiendo. Su padre golpeaba a su madre y en cuanto la vio entrar, dirigió toda su rabia contra ella y la golpeó repetidamente. Durante todo el día, madre e hija estuvieron encerradas intentando evitar el trato con Joseph. Después de la traumática jornada, decidieron irse temprano a la cama. A medianoche, Joseph se levantó de su cama. No había dormido en toda la noche.
Llevaba rumiando desde hacía varias horas la idea en su cabeza, pero no decidía llevarla a cabo. Finalmente decidió tomar su arma en sus manos y silenciosamente, sin que nadie en la casa escuchara, fue avanzando calladamente hasta el cuarto de su hija. Abrió la puerta y ahí estaba ella durmiendo tranquilamente. Se veía como su pecho se inflaba al respirar y su inocente rostro se iluminaba al olvidar durante el sueño todas las pesadillas que durante el día él le causaba. Se acercó lo suficiente hasta estar al lado de la cama. La miró con ojos de rabia, le puso el revólver en la frente y lo accionó. Un ruido sordo recorrió toda la casa. María escuchó el balazo y fue por un momento como estar en una pesadilla. Sus miedos se hicieron reales y al llegar a la puerta, ahí estaba el hombre, aunque a estas alturas era ya más un demonio que un hombre, y la miraba con desprecio, pero a la vez con una calma tétrica. A pesar de lo que acababa de hacer, lo último que María vio fue el cuerpo sin vida de su hija, rodeada de un charco de sangre, y la mano del hombre que en su momento había amado, pero que en ese momento despreciaba con todo su ser. Mientras levantaba la mano que sostenía el arma, apuntó a María y también a ella la asesinó. Tranquilamente, durante 2 días el hombre estuvo ahí acompañado de los cuerpos que él mismo había asesinado. Nadie sabe si fue por culpa o porque se negaba a pasar la vida entera tras las rejas. Pero Joseph era plenamente consciente que lo que había hecho no tenía perdón. Lo último que hizo antes de quitarse la vida con la misma arma que había matado a su esposa y a su hija fue prender en fuego sus cuerpos, quizás aspirando a que no lo culparan por los asesinatos. Luego de iniciar el incendio, Joseph se pegó un tiro en la cabeza y murió en el acto. Para el caso de hoy quiero que viajemos a un lugar llamado Celebration, una comunidad desarrollada por Disney que se ubica cerca a los parques de diversiones instalados en Florida, Estados Unidos. Teniendo claro el lugar de los hechos, déjame presentarte a la familia que protagonizó el caso de hoy. Quienes ves en pantalla son Anthony Todd de 44 años y Megan de 42. Los dos iniciaron su romance hace 20 años, de los cuales conquistaron el importante paso de casarse y tener una vida juntos. Los dos se dedicaban a lo mismo. Se formaron para ser fisioterapeutas en Colchester, la ciudad donde vivían en Connecticut. Su amor los condujo a procrear una familia conformada por Alec de 13 años, Tyler de 11 y Zoe de 4. Su vida laboral era prometedora. En poco tiempo lograron crear 2 empresas de kinesiología que les permitió almacenar una gran base de clientes con el pasar de los años. En la página web de una de las empresas nos enteramos que Megan es especialista en terapia física, pediátrica y yoga. Por su lado, su esposo también era muy experimentado, pero este se desempeñaba más en la terapia acuática y en lesiones de la médula espinal. Sus amigos y familiares solían elogiarlos por la vida que lograron alcanzar, una vida profesional impecable y una hermosa familia. Todo parecía ir de maravilla en sus vidas. Años después, en 2017, la familia se mudó junto con su mascota a Celebration, Florida. La casa anterior la vendieron por $348,000 y la nueva casa era aún más hermosa que la anterior, rodeada de naturaleza para facilitar los ejercicios de yoga y meditación que solía hacer la pareja. Sin embargo, Anthony no abandonó su trabajo de Connecticut, por lo que trabajaba allí entre semana y los fines de semana en su nuevo hogar en compañía de su familia. La familia publicaba en redes sociales fotografías y logros que a simple vista daba la impresión de que el amor era su mejor aliado para la familia, que relucían en todas sus fotos. En el 2019 comenzaron los problemas para la familia, luego de que acusaran a Anthony de fraude.
Las facturas que realizó su empresa no coincidían con la economía que estudiaba un grupo de investigadores. Esto quiere decir que Anthony habría estafado al Estado con su empresa por unos $130,000. El hombre habría cobrado dinero por sesiones que nunca concluyó y ese dinero lo utilizó para pagar sus deudas con créditos a corto plazo. La economía de Anthony era una bomba que estaba por estallar, pues las deudas le perseguían y el tiempo no perdonaba. El hombre era investigado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. En uno de sus delitos se encontró que Anthony le cobró a un deportista a través de la empresa Medicaid. Anthony fue citado por la investigación y este, sin poner resistencia, aceptó el fraude. Y para completar el cinismo de Anthony, este laburó durante algunos meses con la licencia profesional vencida. Las cosas comenzaron a empeorar progresivamente luego de que por falta de pago le pidieran la vivienda donde vivía él y su familia. A pesar de que las cosas iban de mal en peor para Anthony, su esposa Megan no sabía nada de estas situaciones, pues el hombre las manejó con absoluta reserva. En este punto quiero introducirte en un agujero oscuro de la vida de Anthony. Para ello tendré que hablar de su familia, más concretamente de su padre, Robert Todd. El hombre en cuestión era profesor. Estaba casado con Loretta, madre de Anthony. Al pasar los años, Robert conoció a una mujer que le llamó tanto la atención que quiso hacer una vida con ella. Y en lugar de conversar con su esposa, decidió contratar a un estudiante suyo para asesinarla. El pago era de $800. La tarea se la encargó a un joven de nombre John. Este tenía las llaves de la casa, solo debía entrar y disparar un arma calibre 32 y huir de la escena. Así lo hizo el joven, ingresó y le disparó a Loretta de inmediato. John salió corriendo de la escena, sin embargo no la asesinó. Ella logró sobrevivir, pero perdió el ojo izquierdo. Robert, luego de una investigación, fue hallado culpable de complot de asesinato. Su esposa, aún viva, quedó atónita luego de saber la verdad. De hecho, Anthony fue el hijo que socorrió a su mamá en la noche de los hechos. Y desde ese momento no logró borrar las imágenes de su cabeza. Robert pagó 10 años de cárcel y salió en libertad. Después de ahí, se casó nuevamente y contactó en 2 oportunidades a Anthony. El hombre aceptó las invitaciones de su padre y se encontró con él en 2 oportunidades. Después de ello, no volvieron a tener contacto. De un momento a otro, la familia desapareció. Los vecinos intentaron contactarlos por invitaciones navideñas, pero ninguno tuvo resultado. Luego llamaron a sus teléfonos, pero nadie contestó. Los días pasaban y las dudas iban dando apertura a un horrible presentimiento. Terminó diciembre y no se sabía nada de la familia. Incluso la policía visitó la vivienda de ellos en 5 oportunidades y tampoco tuvieron respuesta de ellos. El último día de diciembre, los dueños reales de la casa tocaron para desalojar a la familia por falta de pago. Aún así, nadie abrió la puerta. El 10 de enero la policía se dirigió a la casa donde solía quedarse Anthony en Connecticut y tampoco tuvieron rastro de él, ni de su familia. El misterio comenzó a preocupar a los cercanos de la familia. Una vecina aseguró que la última vez que vio a la familia fue el 15 de diciembre. Después de esa fecha, no se supo más de ellos. Lo más curioso de todo es que al frente de la propiedad se encontraba estacionada la camioneta de Anthony en estado de abandono.
La policía instaló cámaras de vigilancia para monitorear todos los movimientos de la casa y con la esperanza de tener noticias de la familia. El lunes 13 de enero a las 9 a.m. ingresó Anthony al inmueble. Unos minutos después de que ingresara, la policía llegó al lugar e ingresó por la puerta sin pedir ningún permiso. Recién ingresaron salió un hedor insoportable para los oficiales, lo que daba señal a que algo muy hórrido sucedió al interior de la casa. Cuando los agentes miraron hacia las escaleras, vieron a Anthony agarrado del pasamanos intentando bajar las escaleras. Sus movimientos eran erráticos y muy lentos. Lo primero que dijo fue que lo disculparan. Estaba desorientado porque tomó una alta dosis de antihistamínicos. Los oficiales lo interrogaron por su familia, lo que Anthony respondió que Megan estaba durmiendo en el segundo piso y sus hijos estaban en casa de amigos. Cuando los agentes subieron al segundo piso, el fétido olor a descomposición se fue intensificando. Cuando abrieron la puerta de la recámara, vieron el cuerpo de Megan ensangrentado y debajo de la cama encontraron el cuerpo de los niños sin vida. Uno de ellos tenía un rosario en las manos. Así que toda la familia fue encontrada, pero lamentablemente en una horrible escena que los oficiales jamás olvidarán. Anthony fue arrestado con las manos arriba y trasladado a un hospital por los medicamentos que ingirió. Una vez en su interrogatorio, el hombre confesó no recordar nada y terminó culpabilizando a su mujer de los hechos. Según él, su esposa le dio altas dosis de antihistamínicos a sus hijos en un postre. Una vez les hizo efecto, les apuñaló hasta asesinarlos. Luego bebió una botella de antihistamínicos y en medio del trance decidió poner punto final a su vida. Y así fue la primera versión de Anthony sobre los hechos. Pero esto no era cierto. Los investigadores descubrieron que el acusado, de hecho, llevaba varias semanas viviendo con los cuerpos descompuestos de su familia. La hipótesis que manejan los investigadores sobre el crimen es que los hechos ocurrieron antes de la celebración navideña. Esto se manejó luego de que no encontraran ningún adorno navideño, ni regalos, ni cartas. Así que la línea temporal sobre cómo sucedió el crimen que barajó la policía fue la siguiente. Anthony utilizó Benadryl, un antihistamínico, para reducir a su familia como víctimas. El hombre les indujo altísimas dosis que pusieron la frecuencia cardíaca al doble de su ritmo normal. Una vez los efectos se instalaron en su familia, comenzó por su esposa Megan. Entró a la habitación y la sofocó sin que ella hiciera ningún ruido para no despistar a sus hijos. Luego entró al cuarto de Tyler y Zoe. A los dos les hizo el mismo procedimiento que su esposa, los asfixió sin remordimiento alguno. Alec, el hijo mayor, se resistió un poco a los síntomas del Benadryl, por eso este tuvo una causa de muerte diferente a los demás. Se cree que el niño luchó con todas sus fuerzas para salvar su vida, intentando alejar a su padre y hasta le hizo arañazos en la cara, pero lamentablemente perdió la batalla y murió apuñalado por su propio padre. Finalmente Anthony regresó con sus víctimas anteriores, que para ese momento ya habían muerto, y los apuñaló a todos para cerciorarse que realmente nadie había quedado vivo. Los exámenes forenses determinaron que todas las víctimas habían dado positivo para el consumo alto de Benadryl. Algunos artículos afirman que la pequeña bebé Zoe también fue apuñalada, aunque no hay información oficial que confirme esta hipótesis. Finalmente, el hombre utilizó un cuchillo de caza, cápsulas de antihistamínicos y un jarabe de Benadryl para cumplir su despreciable crimen. Ambos pequeños, Alec y Tyler,
Fueron apuñalados en el cuello, a uno de ellos dos le perforó el intestino con una estocada profunda en su abdomen, al otro lo atravesó con una puñalada desde su espalda. El hombre utilizó más de 300 gramos del antihistamínico para sus víctimas. Aunque la dosis fue alta, no era letal para provocar la muerte, por lo que tuvo que utilizar la fuerza para finalizar con su tarea. A su esposa le apuñaló el abdomen y se encontró el cuerpo aún vestido. Llevaba un jean, una playera y unas medias. Por su lado, Anthony presentó algunas heridas pequeñas en sus brazos y rostro, las mismas que le propinó su hijo en medio de su lucha por vivir. En un principio se exigía la pena de muerte para el acusado por el crimen de su familia. Sin embargo, con el tiempo se examinó a través de una prueba psicológica y se determinó que el hombre padecía problemas mentales. Una vez en la cárcel, el hombre tuvo la oportunidad de conversar con su hermana sobre todo lo sucedido aquella noche. En la comunicación le aseguró que Megan era el problema, que ella nunca le dejó hablar abiertamente sobre los problemas financieros que estaba atravesando y nunca le mostró un apoyo económico para poder superar sus deudas que lo tenían con la soga al cuello. Pero lo más curioso y cínico de todo es que aseguró que su familia era todo para él, que los extraña y que nunca dejará de estar enamorado de su esposa, que la ama como nadie más la pudo amar en el mundo y que espera un perdón por su parte. Después, aseguró que desde hace años venía padeciendo algunas enfermedades relacionadas con el azúcar en la sangre y por su lado, Megan venía batallando con una fuerte depresión que la condujo a buscar ayuda profesional. En este punto, muchos creen que el hombre planeó todo desde la última vez que vio a su padre, en esa cita que sigue siendo un misterio hoy en día. Pudo haber contemplado la idea de acabar con su familia para empezar de cero con otra mujer. La casa donde sucedieron los hechos fue finalmente vendida para olvidar el trágico suceso que marcó a esos muros. El 15 de mayo de 2021, una familia la compró por $750,000. Su juicio por el momento está aplazado, por lo que no se tiene una sentencia definitiva, pero dentro del marco jurídico norteamericano, lo más probable es que reciba reclusión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Quiero cerrar extendiendo una invitación opuesta a lo que esta historia mostró. La familia es lo más importante que tenemos en la vida, son el apoyo más fiel y único que tenemos, así que por favor valoren mucho a sus hijos, hermanos y padres. Muchos de los usuarios de TikTok quedaron con la boca abierta cuando se enteraron de la historia de Cameron Herring, un joven que no dudaron en bautizarlo como el joven más apuesto del mundo. Lo curioso es que su historia no se dio a conocer por el mundo del modelaje o de la actuación como parecería que fuera. Todo lo contrario, se conoció sobre él cuando se enteraron que su destino sería la cárcel luego de cometer un delito. Cameron era adicto a la velocidad. Solía manejar su vehículo con altas dosis de adrenalina. Los años de práctica le hicieron agarrar confianza en su habilidad de manejo, pero lamentablemente ni el más experto de los conductores podría estar exento de los accidentes en la carretera. Dicho esto, el destino se atravesó en la práctica de Cameron luego de que éste haya sido aprehendido por atropellar a una mujer que sostenía a su hija en el coche. Los hechos se presentaron durante una carrera de vehículos que se desarrollaba de manera clandestina e ilegal. Lamentablemente, la mujer y su hija fallecieron luego del trágico incidente que ocasionó Cameron con su vehículo. Cuando su rostro apareció frente a las cámaras, sencillamente las personas le mostraron todo su apoyo e incluso pedían casi que a ruegos
que Cameron hiciera videos para internet haciendo gestos de todo tipo, al mejor estilo de la plataforma de TikTok. Unos días más tarde, un usuario de TikTok inició el liderazgo de una petición a través de firmas para exigir una justicia más amigable con Cameron, o que en su efecto se le dejara en libertad. Lo más incomprensible viene cuando el argumento central de esta petición recae sobre su belleza física. Pero leyendas, les propongo analizar con más detalle qué fue exactamente lo que sucedió con Cameron para que entendamos la dimensión de este accidente. Para el caso de hoy, quiero que viajemos al pasado, concretamente a mayo del año 2018. En ese año el joven en cuestión se graduó de la escuela con honores y por su buen desempeño académico, sus padres decidieron regalarle un asombroso Ford Mustang 0 kilómetros. De esta manera, nos hacemos idea de que Cameron provenía de una familia adinerada que se permitía este tipo de lujos, así que el joven ya tenía un regalo que se moría por estrenar y que le servía para competir en sus concursos clandestinos. El joven sentía placer cuando apretaba el acelerador a fondo y abría las ventanas, ignorando por completo que esto es una práctica egoísta y muy peligrosa para los demás actores viales. Cameron sentía que nunca tendría consecuencias por su forma de actuar. Sentía que nadie era mejor que él cuando de conducción se trataba, y esa confianza lo llevaría a pagar un destino muy caro. Por eso el 23 de mayo de ese mismo año sería el comienzo de una horrible tragedia. Ese día Cameron se levantó muy temprano y se dirigió al gimnasio junto con su hermano de nombre Tristan. Allí conoció a un amigo de su hermano de nombre John. Los tres chicos salieron juntos del gimnasio. Tristan y Cameron se subieron al Ford Mustang, mientras que John, el amigo, llevaba su propio vehículo de la marca Nissan. Ambos carros apenas comenzaron a recorrer la acera, comenzaron a sonar sus motores como cuando un león ruge en la selva. Los carros comenzaron a competir, el acelerador empezó a notarse y ambos parecían estar muy concentrados durante el recorrido. Como era de esperarse, ambos jóvenes ignoraron las señales de tránsito e incluso se pasaron un par de semáforos estando en rojo. John, quien iba un poco más adelante en el recorrido, en un momento imprevisto hizo una maniobra, pues con mínima exactitud logró esquivar a una mujer que estaba en la vía con su hija en el coche. Pero Cameron no logró reaccionar a tiempo y terminó impactando a la mujer y el coche con una velocidad muy superior a los 100 kilómetros por hora. Las víctimas fueron Jessica Rabinold, de 24 años, y su hija de apenas 22 meses, quienes recibieron un impacto imposible de describir. La madre logró sobrevivir al impacto y mientras yacía en el suelo comenzó a gritar por su hija de forma desesperada. Lamentablemente murió unas horas después en el hospital producto de sus graves lesiones. La bebé murió de una lesión cerebral producto del siniestro vial. Por otro lado, el otro conductor que logró esquivar a la mujer se entregó a las autoridades y aceptó un acuerdo de culpabilidad de los hechos para buscar una sanción indulgente con su acción. De esa manera, la justicia le impuso una condena de 6 años en prisión. Este hombre fue acusado de participar en carreras ilegales y manejar en condiciones ilegales un vehículo, ignorando todas las señales de tránsito. Cameron y su hermano fueron detenidos por la policía. En un principio ambos hermanos serían judicializados, pero con el tiempo los cargos que acusaban a su hermano fueron retirados, porque a fin de cuentas Tristan era únicamente un pasajero, pero Cameron sí debía ir al juicio. Su castigo penal fue más estricto que el anterior por ser el principal responsable del trágico accidente. El jurado decidió imputar una condena de 24 años de cárcel.
A pesar de que Cameron se presentó al tribunal con su cubrebocas, aún así se puede evidenciar que el joven no solo se encontraba temeroso por saber su sentencia, sino que además se le ve profundamente conmocionado por las cosas que estaban sucediendo. Seguramente no podía creer que su vida haya cambiado de esa forma de la noche a la mañana. En el tribunal se presentó el esposo de Jessica, quien manifestó que ese es el episodio más difícil que ha tenido que lidiar en la vida, la pérdida de su mujer y su hija. Su vida terminó luego de que dos jóvenes inconscientes tomaran por diversión una peligrosa carrera clandestina. Quiero que en este punto usemos la empatía una vez más. Solo intenta imaginar que la persona que más amas en este mundo pierde la vida en una situación así. Lo único que puedo desearle a este hombre es mucha fortaleza para que logre salir adelante de un episodio tan lamentable y que Jessica y su bebé estén en un mejor lugar. Ahora que tienes claro cómo sucedieron las cosas y de la gravedad de la situación, es ahora que hablaremos del apoyo que recibió Cameron cuando sus videos se viralizaron por TikTok. La comunidad de TikTok, cuando se enteró del caso, lejos de mostrar un sentido pésame por las víctimas, decidió enviar su apoyo al victimario. Las personas piden comprensión para él, pero además piden que lo dejen en libertad. Otro sector, quizá un poco más sensato, exigían una condena más indulgente, teniendo en cuenta que no fue un homicidio culposo y que tampoco hubo intenciones de querer lastimar a la mujer y su bebé, y solo por esas condiciones merece una pena notoriamente más baja. Y un sector más incomprensible exigía libertad para Cameron únicamente porque era demasiado guapo para que pasara más de 20 años en una prisión. Su atractivo fue tan imponente en la plataforma que incluso se lograron viralizar hashtags que lograron más de 1.600.000 visitas. Incluso, para empeorar aún más las cosas, muchas personas quisieron imitar su reacción en el tribunal haciendo videos para TikTok de la misma manera que actuó Cameron Herring. Hacer las imitaciones de Cameron se volvió en una patética tendencia que sirvió para que muchos usuarios ganaran seguidores y, ¿por qué no?, una lluvia de halagos para quienes lo intentaban con éxito. Hay cosas que realmente yo no entiendo en internet. ¿Cómo puede ser que mientras una familia se desploma por la aterradora noticia, internet salga en defensa de quien provocó la tragedia? Si bien hay que ser justos y balanceados, entiendo el punto de que Cameron no tenía la necesidad ni tampoco estuvo en sus planes atropellar a la mujer, pero la realidad es que se perdieron 2 vidas y eso no tiene ningún tipo de retroceso. ¿Alguien podría ponerse en el lugar de la familia de Jessica o incluso en el lugar de su esposo? Quizás si pensaras que las víctimas fueran tus familiares, quizá entenderías por qué está mal apoyar a Cameron únicamente por su físico. Él cometió un delito y lo cometió siendo consciente de ello. Él sabía que no podía manejar a esas velocidades. Él sabía incluso antes del accidente que rompía las reglas. Quiero enseñarte estos 2 comentarios que defendían a Cameron como si él fuese el más afectado de todo esto. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Te amo, Cameron Herring. Sé fuerte. Todas las apariciones de Cameron en el tribunal se convirtieron en una oportunidad para él para agrandar una base de fans que hasta ese momento
no existía. Los movimientos en internet se fueron intensificando acorde al tiempo que iba transcurriendo y cada vez eran más personas quienes estaban del lado de Cameron, pero eran muy pocos quienes eran empáticos con la víctima que, insisto, ella no tenía la culpa de nada, solo salió a caminar y dar un paseo con su bebé, así que en ningún momento violentó ninguna ley como sí lo hizo Cameron. Sin embargo, unas semanas después las personas comenzaron a ser un poco más sensatas y justas con sus comentarios, como este que verás a continuación. No estoy defendiendo a este hombre en absoluto, pero también perdió su futuro. No se subió intencionalmente en su carro y planeó con alguien. En este punto, muchas personas también anotaron que Cameron en el momento de los hechos no se encontraba ebrio y eso apoyaría el argumento de que no tuvo intenciones de lo que sucedió. Aún así, las vidas de dos mujeres se perdieron a causa de la forma irresponsable con la que asumió su nuevo vehículo, por lo que él sabía muy bien que cualquier mínimo error, por mínimo que fuese, en esa velocidad solo tendría como final un trágico desenlace, por lo que quiero creer que sí era consciente plenamente de lo que hacía y de lo que podría pasar. Con el tiempo, los usuarios de TikTok rayaron una línea que me parece impresentable al hacer videos burlándose de lo sucedido con la mujer, imitando a Cameron en un vehículo e imitando los segundos previos del accidente. Creo que las bromas deben tener un límite, y ese límite debe ser el respeto para con las víctimas. Finalmente, la petición que se gestionó en redes sociales que buscaba que Cameron saliera en libertad o con una pena más indulgente como la de su amigo John, alcanzó a recaudar más de 24,000 firmas en cuestión de días. Aún así, pese a todos los esfuerzos titánicos de quienes promovieron esta iniciativa, el parecer de las cosas no cambiaron para Cameron, y este deberá afrontar una pena de 24 años en prisión. Finalmente quiero hacer una invitación y lamento mucho que Cameron deba pasar gran parte de su vida en prisión. Soy joven y reconozco que es una situación muy difícil, pero entiendo aún más a la familia que llora por la pérdida de Jessica y su hija. Así que lo único y más sensato que puedo hacer es invitarles a valorar nuestra vida. Aprovechemos cada segundo de lo que tenemos. Aprovechemos que pese a nuestras dificultades, podemos cambiar el parecer de las cosas antes de que sea demasiado tarde, como en el caso de Cameron. Por favor, vivan sonrientes, pero sobre todo nunca le hagan daño a nadie y mucho menos hagan cosas que puedan terminar en daños que no tengan ninguna forma de remendarse. Muchos creen que los delitos que ocurren en el mundo están argumentados con infancias difíciles o peor aún, vidas en general trágicas que impulsan a las personas a terminar con todo. Y estoy de acuerdo en parte. Es verdad que varios crímenes han sido impulsados por personas que no tienen nada que perder, pero las reglas generales no existen. Si revisas bien, muchos crímenes son impulsados por simple y gusto deseo de hacerlos. Pero también es verdad que hay otros en los que se desconocen sus verdaderas causas. Así que déjame presentarte con más detalle a nuestro protagonista del día de hoy. Chris Benoit fue un empleado brillante de la compañía WWE. Muchos de sus colegas más allegados lo describieron como un hombre soñador pero muy trabajador. Solía llegar antes de lo acordado a sus obligaciones, como también solía derretirse en sudor tras varias y arduas horas en el gimnasio. Tenía claro en dónde quería estar y quién quería ser. La compañía le asignaba varias fechas durante el año, el público lo quería y la empresa lo necesitaba. Gozaba de esa mezcla de elementos que solo favorecen aún más su carrera. El hombre
Además coronó un título de pesos pesados dentro de la WWE. Muchos pensarían que este espectáculo fue destinado para niños por lo actuado que es, pero nadie podría poner en duda el esfuerzo ni los errores técnicos que han sucedido dentro de su historia. Muchos luchadores han salido en camillas de su escenario y peor aún, han perdido la vida. Lo que no se puede ignorar, aunque lo hicieron en su momento, es que Chris Benoit, desde que se desempeñaba como luchador, ya tenía fisuras y daño cerebral. Para ser más preciso, sufría de encefalopatía traumática crónica. Pero para aligerar la comprensión, su condición de salud empezó a distorsionar no solo su manera de pensar, sino que además su forma de comportarse. Cada vez lucía más ensimismado y violento. Ahora bien, una superestrella de este calibre suele tener personal médico dentro de su equipo. El caso de Chris no fue diferente a ello, pero lo que no se puede prever es que su médico personal, en lugar de tratar su condición con rigurosidad, optó por recetar calmantes, los mismos que fueron la piedra angular de su deterioro. El 25 de junio de 2007, el mundo del espectáculo y consigo la WWE quedó en shock luego de ver lo que los noticieros contaban. El protagonista de todos los titulares era Chris Benoit, y no fue por nada positivo ni por nada relacionado a su carrera como luchador. En este punto el luchador detonó sus problemas de la forma más trágica jamás planeada. Chris decidió acabar con la vida de la mujer que más le apoyó y le amó en su vida, y como si eso no fuera suficiente para ocasionar una tragedia, también acabó con su hijo, un escenario desolador para su carrera. Pero la cereza del pastel viene cuando él mismo, luego de cometer su crimen, decidió eliminarse para no responder en vida por lo que ocasionó. Pero ¿cómo sucedieron los hechos? Aparentemente Chris aprovechó un descuido de su esposa, quien salía del baño, la redujo con su impecable técnica de lucha y la estranguló con la toalla mientras apoyaba su rodilla sobre la espalda de la mujer. La mujer amaba a Chris con locura, nunca imaginó que su vida se difuminara con el amor de su vida, y no como esperamos que sea, sino por un trágico crimen. Ahora bien, un detalle no menor y muy interesante es que los oficiales que encontraron esta escena descubrieron que encima de la mujer reposaba una Biblia. Ahora bien, muchos creen que Chris Benoit, para no dejar a su hijo solo en el mundo, decidió tomar su vida de la manera que creyó más conveniente y menos dolorosa. Así que el mismo destino de su madre repitió con el infante, quien no entendió por qué su padre hizo lo que hizo. Sin embargo, él decidió aplicarse el mismo castigo que hizo con su familia. Terminó acabando con su vida dentro del gimnasio de la casa. Algo realmente curioso es que esto sucedió horas antes de una presentación del luchador, y para hacerlo aún más interesante, era una lucha por el campeonato, catalogada así como una noche de diamantes para su carrera. Pero quiero encimarte un detalle muy interesante de todo esto. Aunque muchos artículos aseguran que el hombre hizo todo este crimen en un día, lo cierto es que no. Él, Chris Benoit, vivió 2 días más que su familia. Y los investigadores descubrieron que en estos 2 días adicionales de vida decidió escribirle a su colega Chavo Guerrero que no podría asistir al evento por el campeonato que ya había firmado con antelación. Aunque, a decir verdad, esto solo sería la punta del iceberg para el misterio detrás de esta oscura y lamentable historia. Un detalle muy siniestro e inquietante se trasladó hasta Wikipedia, pero antes me gustaría decir que esta página web es una colaboración de los internautas. Me explico. Las personas que escriben artículos ahí no son especialistas necesariamente del tema, sencillamente son escritores apasionados. De igual manera, las correcciones de información es realizada por usuarios. Si bien es cierto que Wikipedia tiene curadores de contenido, es decir, personas que se encargan que la información publicada allí sea lo más real posible, nunca estarán exentos de errores informativos dentro de la página. Ahora bien, si recuerdas la información pasada, Chris Benoit acabó con su familia el 22 de junio. 2 días después fue su turno, ¿no es cierto?
Bien, su caso se supo después de su propia muerte, así que podemos inferir que pudo haber sido el mismo 24 de junio o quizá al día siguiente. Quiero que tengas esa información presente para lo que procederé a contarte. La página de Wikipedia el día 23 de junio, es decir, un día antes de la muerte de Chris Benoit, ya había registrado la información del crimen de él mismo y de su familia. La información fue proporcionada desde una fuente anónima, así que la pregunta está abierta y sirvió un misterio en la mesa digital. ¿Quién escribió la información de la muerte de Nancy Benoit? Y peor aún, ¿cómo lo sabía? Las teorías podrían apuntar a un sinnúmero de direcciones, pero aún así, no deja de ser todas y cada una de ellas lo suficientemente aterradoras. Ahora bien, es probable que pienses que fue el mismo luchador quien escribió eso, en medio de un profundo egocentrismo para que el mundo supiera lo que él hizo. Tendría sentido pensarlo así y cerrar así este misterio. Pero las autoridades revelaron que la IP de donde se escribió este mensaje no fue en la casa de Chris Benoit, y si tenemos en cuenta que él no salió de su casa en ningún momento, quedamos otra vez en el inicio del misterio. Entonces, ¿quién fue? ¿Qué te parece si le seguimos echando gasolina al misterio? Se descubrió que la computadora que se utilizó para escribir esta información provenía del hogar de un hombre que posteriormente fue identificado como Abraham Greenberg, pero no fue él. Fue su hijo, Matt Greenberg, de 19 años de edad, así que por más que avancemos, las preguntas no terminan. ¿Cómo sabía él sobre este suceso? Es más, ¿cómo sabía eso si incluso ni siquiera era cercano a Chris Benoit? Y para no dejar dudas sobre la veracidad de lo que te estoy contando, quiero que sepas que el joven fue llamado a un interrogatorio en donde él mismo explicó que todo lo leyó en internet, y aunque las autoridades quisieran excavar más a fondo en su explicación, no había pruebas para incriminarlo sobre nada. Y sobre su respuesta de que lo leyó en internet era difícil creer, pues se presume que él fue el primero en relatar lo sucedido con la familia Benoit. Sin embargo, investigaciones posteriores aseguraron que dentro de un chat de la WWE, varios internautas comentaron detalles por encima de la muerte de Nancy, incluso un día antes de hacerse oficial toda la noticia. La pregunta no cambia en absoluto y es la misma: ¿cómo lo supieron? Todo el misterio resulta muy extraño. Puedes hipotetizar sobre cualquier lado, pero lo más desolador es que nunca sabremos la verdad, o por lo menos una prueba confirmada. Finalmente, quiero añadir que me resulta muy lamentable lo sucedido con toda la familia Benoit. Personas inocentes pagaron los platos rotos de un problema que se venía gestando en la cabeza de Chris Benoit. No quiero justificar el crimen, pero se determinó en un examen forense que el estado cerebral del luchador era deplorable. Incluso llegó a ser comparado con el cerebro de una persona de la tercera edad con Alzheimer avanzado. Así que es bastante crudo ver personas en la televisión que aparentan estar felices con lo que hacen, pero cuando están en su casa solo son almas pidiendo a gritos auxilio, y peor aún cuando no hay nada para escucharlos. El resultado, como sea, siempre será una tragedia. En su memoria, familia Benoit, mucha paz y tranquilidad en donde quiera que estén.